Desde hace décadas, el bosque de Blackwood ha sido el escenario de una larga lista de desapariciones inexplicables. Al principio, solo se trataba de rumores, cazadores que nunca regresaban, excursionistas que se desvanecían sin dejar rastro, o gritos lejanos que nadie sabía de dónde venían. Con el tiempo, los habitantes del pequeño pueblo cercano aprendieron a vivir con el miedo, evitando adentrarse demasiado en el bosque. Sin embargo, Ana, una joven periodista de una ciudad cercana, no creía en historias de fantasmas ni en leyendas urbanas. Decidida a desentrañar el misterio, Ana tomó su equipo de grabación y, contra las advertencias de los lugareños, se adentró en Blackwood. Sabía que las desapariciones habían sido silenciadas por la policía local, que las atribuía a accidentes o simplemente a casos sin resolver. Para ella, aquello era una conspiración, una historia perfecta para su carrera. Pero lo que no sabía es que las desapariciones no eran accidentes. A medida que Ana avanzaba entre los árboles, el bosque se volvía más denso y silencioso. La luz del sol parecía ser tragada por la espesura, y una extraña neblina comenzó a envolver el sendero que seguía. Tras horas caminando, encontró una vieja cabaña que no aparecía en ningún mapa ni en los informes de la policía. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y la puerta parecía haber sido sellada por el tiempo, pero había una atmósfera inquietante alrededor, como si algo dentro de la cabaña la estuviera esperando. Ana, decidida a seguir con su investigación, empujó la puerta, que cedió con un crujido agudo. Dentro, el aire estaba pesado, cargado con el olor a humedad y encierro. La habitación principal estaba casi vacía, salvo por una mesa y unas cuantas sillas cubiertas de polvo. Sin embargo, algo llamó su atención, una caja metálica vieja, escondida en una esquina. Dentro de ella, encontró una serie de fotos. A medida que las revisaba, su corazón se aceleró. Eran imágenes de personas desaparecidas. Algunas de las caras eran de gente cuyas desapariciones habían sido ampliamente cubiertas por los medios, otras parecían pertenecer a casos nunca reportados. Pero lo más perturbador estaba al final del montón, una foto suya, tomada en la entrada del bosque ese mismo día. El miedo se apoderó de Ana. Alguien la estaba observando. Salió corriendo de la cabaña, sintiendo que los árboles se cerraban sobre ella, como si el bosque se hubiera vuelto consciente de su presencia. Los sonidos de ramas quebrándose a su alrededor indicaban que no estaba sola. Algo la seguía. En su huida, tropezó con raíces y ramas hasta que llegó de nuevo al camino principal, o eso creyó. El sendero ya no era el mismo. Los árboles se habían transformado, y la neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de ella. Se sentía atrapada, como si el bosque la hubiera reclamado. Desesperada, Ana buscó la salida, pero parecía estar caminando en círculos. La cabaña volvía a aparecer frente a ella, sin importar cuánto corriera en dirección contraria. Al entrar en pánico, su linterna parpadeaba y la batería de su cámara estaba a punto de agotarse. Los pasos detrás de ella se volvieron más claros, pero cuando giraba la cabeza, no veía nada. Finalmente, exhausta, decidió refugiarse en la cabaña nuevamente, pensando que quizás podría encontrar alguna pista para escapar. Dentro, el ambiente parecía más oscuro, más sofocante. Entonces, escuchó un crujido detrás de ella. Giró rápidamente y vio una figura encapuchada de pie en la puerta, bloqueando su salida. La figura no decía nada, solo la observaba con una calma perturbadora. Ana intentó gritar, pero su voz no salió. El miedo la paralizó cuando vio que, en la mano de la figura, sostenía una cámara. Era suya. Había estado siendo vigilada todo el tiempo. La imagen se desvaneció cuando la pantalla de su cámara se apagó definitivamente. Semanas después, otro periodista fue enviado a Blackwood para investigar su desaparición. Lo único que encontraron fue su cámara, tirada en el suelo de la cabaña. Cuando revisaron las fotos, una en particular destacó. Era una foto reciente de Anna, de pie frente al bosque, con los mismos ojos vacíos y la expresión ausente de las demás víctimas. Como si hubiera sido absorbida por el propio bosque. Nadie volvió a entrar en Blackwood después de eso.
En el norte del país, los inviernos son largos y fríos, y los bosques parecen no tener fin. Durante décadas, los habitantes de los pequeños pueblos que bordean estos bosques han vivido con una advertencia inquebrantable: nunca vayas al bosque cuando el otoño está por acabar. Esta advertencia no era solo superstición, sino una advertencia basada en una serie de desapariciones misteriosas. Cada año, en la transición del otoño al invierno, alguien se adentraba en el bosque y nunca regresaba. Nunca había rastros, ni cuerpos, solo el silencio del bosque y extrañas marcas talladas en los árboles que los locales llamaban el sello del cazador. El responsable de estas desapariciones era conocido como el cazador de sombras. Un asesino que, según la leyenda, se fundía con las sombras del bosque, esperando pacientemente por sus víctimas. Nadie había visto su rostro, pero las marcas dejadas en los árboles indicaban que su presencia era real. Los pocos que intentaron cazarlo o descubrir su identidad terminaron siendo los siguientes en desaparecer. A pesar de las advertencias, 3 amigos, David, Marcos y Julia, decidieron enfrentarse a la leyenda. Jóvenes y valientes, creían que podrían resolver el misterio y salir ilesos, convirtiéndose en héroes locales. Equipados con linternas, cámaras y un poco de arrogancia, se adentraron en el bosque durante el crepúsculo de una fría tarde de octubre. El grupo caminaba confiado al principio, bromeando y grabando su aventura, como si se tratara de un simple paseo. David lideraba el grupo, siguiendo un mapa antiguo que había encontrado en una librería local. El mapa señalaba ciertos puntos clave donde se habían reportado desapariciones y donde las marcas del cazador de sombras habían sido vistas. Los 3 estaban decididos a llegar al corazón del bosque, donde creían que podrían encontrar la guarida del cazador. Conforme avanzaban, la atmósfera comenzó a cambiar. El bosque, que al principio era denso pero acogedor, comenzó a volverse más oscuro y claustrofóbico. Las sombras entre los árboles parecían alargarse de manera antinatural y el silencio se volvió inquietante. No había pájaros, ni insectos, solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. De repente, Marcos fue el primero en verlo: una marca en un árbol, tallada profundamente en la corteza. Era un símbolo extraño, como una espiral rodeada de líneas irregulares. Julia tomó una foto mientras David seguía adelante. Pronto, más marcas comenzaron a aparecer en los árboles a su alrededor, formando un camino que los llevó más profundamente en el bosque. No había duda, estaban siguiendo el rastro del cazador. La noche cayó rápidamente, y con ella, una neblina espesa comenzó a cubrir el suelo. Las linternas apenas iluminaban unos pocos metros adelante. A medida que avanzaban, el frío se volvió insoportable, pero lo más inquietante fue la sensación de ser observados. No había ruidos evidentes, pero una presencia palpable los rodeaba, como si algo o alguien estuviera caminando justo fuera del alcance de la luz. David insistió en seguir, convencido de que estaban cerca de descubrir la verdad. Sin embargo, la tensión era palpable. Julia comenzó a escuchar susurros, como si las sombras les hablaran. Marcos intentó tranquilizarla, pero sus propios nervios estaban empezando a desmoronarse. De repente, escucharon un crujido fuerte. Al girarse, Marcos ya no estaba. No había gritos, ni señales de lucha, solo la linterna de Marcos tirada en el suelo, aún encendida, pero sin rastro de él. El pánico se apoderó de David y Julia. Decidieron regresar, pero el camino había cambiado. Las marcas en los árboles, que antes formaban un rastro claro, ahora estaban en todas partes, confundiendo sus pasos. El bosque parecía haberse transformado, como si los estuviera jugando con ellos. Mientras intentaban encontrar la salida, vieron algo moverse entre los árboles, una figura alta y oscura que parecía desvanecerse en las sombras cada vez que intentaban enfocarla con las linternas. Julia empezó a llorar, suplicando que salieran de allí, pero David, impulsado por su obstinación, seguía adelante. Decía que si atrapaban al cazador, todo habría valido la pena. Pero la figura se movía más cerca, y con cada movimiento, las luces de las linternas parecían parpadear, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Finalmente, la figura se reveló. No era un hombre, ni un ser de carne y hueso.
Era una sombra, una entidad oscura que parecía formarse y deshacerse al ritmo de sus respiraciones. No tenía rostro, pero su presencia lo decía todo. Ellos habían sido cazados desde el momento en que entraron en el bosque. Julia, en estado de shock, salió corriendo, pero su grito se apagó en la distancia. David la siguió, gritando su nombre, pero el eco del bosque fue lo único que le respondió. Solo, sin luz y rodeado por las sombras, escuchó un último susurro cerca de su oído: «Estás en mi casa». El pueblo nunca volvió a ver a David, Julia o Marcos. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero meses después, alguien encontró sus cámaras tiradas en una hondonada del bosque. Las grabaciones revelaban los momentos finales del grupo, sombras moviéndose, voces distorsionadas y en el último fotograma, una figura oscura de pie detrás de David, con las manos extendidas hacia su cuello. Nadie ha vuelto a entrar en ese bosque desde entonces. Las marcas en los árboles siguen apareciendo, recordando a los habitantes que el cazador de sombras aún está allí, esperando por los próximos que desafíen su territorio. El bosque de Ravenmoor es conocido por su densidad y su atmósfera opresiva. Envuelto en niebla durante gran parte del año, es un lugar del que los lugareños se mantienen alejados. En su centro se encuentra una vieja cabaña que ha sido objeto de historias durante generaciones. Nadie sabe exactamente cuándo fue construida ni por quién, pero todos coinciden en que es un lugar maldito. Aquellos que se han acercado a la cabaña, según los rumores, han escuchado susurros, voces suaves, casi imperceptibles, que los llaman por su nombre, invitándolos a entrar. Nadie que haya cruzado su umbral ha vuelto para contar lo que ocurrió dentro. Sarah y Tom, una joven pareja, eran escépticos ante tales leyendas. Ambos eran aficionados a lo paranormal, y el misterio de la cabaña les parecía el lugar perfecto para una nueva aventura. Decidieron pasar una noche allí, desafiando las advertencias de los habitantes del pueblo cercano. Para ellos, todo aquello no era más que folclore. Con mochilas cargadas de equipo y cámaras, entraron en el bosque con la intención de documentar su experiencia. Lo que no sabían era que la cabaña no era solo un lugar viejo y abandonado, sino una trampa para los incautos, un lugar donde el tiempo y la realidad funcionaban de manera distinta. La caminata hacia la cabaña fue más larga de lo que esperaban. El sendero, que al principio era claro y fácil de seguir, pronto se perdió en la espesura del bosque. Los árboles parecían acercarse entre sí, como si estuvieran cerrando el paso. Sarah sentía que algo no iba bien. Aunque el día aún no había acabado, la luz del sol parecía menguar más rápido de lo normal, y una extraña sensación de pesadez empezó a caer sobre ellos. Finalmente, la cabaña apareció ante ellos. Era más pequeña y deteriorada de lo que esperaban. Sus ventanas estaban rotas, y la madera de las paredes estaba ennegrecida por la humedad y el paso del tiempo. Sin embargo, lo que llamó la atención de Sarah no fue el estado ruinoso del lugar, sino el silencio absoluto que lo rodeaba. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Era como si la cabaña estuviera aislada del mundo. Al acercarse a la puerta, ambos escucharon lo mismo, susurros, débiles pero claros, llamando sus nombres. Sarah se detuvo de inmediato, con el corazón latiéndole en el pecho, pero Tom, más temerario, sonrió con entusiasmo. «Es lo que vinimos a buscar», dijo, convencido de que todo formaba parte de la experiencia paranormal que tanto anhelaban. Abrieron la puerta, y un frío profundo los envolvió al cruzar el umbral. El interior de la cabaña estaba vacío, salvo por una mesa vieja y una silla caída. Había marcas en las paredes, símbolos que no reconocían, como si alguien hubiera intentado comunicarse con algo o alguien. Tom encendió su cámara y comenzó a grabar, mientras Sarah inspeccionaba las paredes con cautela. Cada vez que se acercaba a una de las ventanas, creía ver sombras moviéndose fuera, pero cada vez que miraba directamente, no había nada. Las horas pasaron, y con la caída de la noche, los susurros se hicieron más persistentes. Ya no solo provenían de las paredes, sino también del suelo, del techo y de las sombras que se proyectaban en la pequeña estancia. Sarah empezó a sentirse observada, vulnerable. Propuso irse,
pero Tom se negaba, emocionado con las grabaciones que estaba obteniendo. De repente, escucharon un ruido fuerte. Algo golpeó la puerta de la cabaña desde el exterior. Tom, pensando que era una broma de algún lugareño, salió a investigar, dejando a Sarah sola dentro. A medida que la puerta se cerraba detrás de él, los susurros dentro de la cabaña se intensificaron. Ahora eran más que voces, eran lamentos, súplicas, como si cientos de almas estuvieran atrapadas en las paredes, rogando por ser liberadas. Sarah, paralizada por el miedo, intentó abrir la puerta para seguir a Tom, pero la manija no se movía. El aire se volvió más pesado, y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Mientras luchaba por mantener la calma, los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Sarah, quédate con nosotros, no te vayas. Afuera, Tom no encontró nada, solo la oscuridad espesa del bosque. Pero al regresar, se dio cuenta de algo aterrador: la cabaña había cambiado. No era la misma que había dejado minutos antes. Las ventanas estaban selladas, las paredes parecían más viejas, y la puerta, la que había dejado entreabierta, ahora estaba cerrada con fuerza. Golpeó con todas sus fuerzas, llamando a Sarah, pero no hubo respuesta. Dentro, Sarah estaba atrapada. La cabaña ya no era un simple refugio, era una prisión. Los susurros no cesaban y las sombras comenzaron a tomar forma. Al principio, eran siluetas borrosas que se movían por el rabillo de su ojo, pero pronto se volvieron más tangibles, más presentes. Figuras humanas, hechas de oscuridad, emergían de las paredes, rodeándola. Desesperada, Sarah intentó romper una de las ventanas, pero era como si estuviera sellada por una fuerza invisible. Miró a través de una pequeña grieta y vio a Tom, al otro lado, golpeando la puerta y gritando su nombre. Intentó gritar, pero su voz no salió, era como si la cabaña hubiera absorbido su grito. Finalmente, una de las sombras, la más alta de todas, se acercó a ella. Susurros ininteligibles salían de su forma nebulosa, y cuando extendió una mano hacia Sarah, todo se volvió oscuro. Afuera, Tom vio algo que lo dejó petrificado. A través de la ventana rota, vio la figura de Sarah, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía, y su piel parecía pálida, casi translúcida. Parecía estar mirándolo, pero no reaccionaba a sus gritos. De repente, desapareció de la ventana, como si nunca hubiera estado allí. La puerta de la cabaña se abrió lentamente, y Tom, temblando, entró. Pero no había ni rastro de Sarah. Solo su cámara, tirada en el suelo, seguía grabando. Días después, los habitantes del pueblo encontraron a Tom vagando por el bosque, sin recuerdos de lo que había pasado, excepto por una cosa: los susurros que aún resonaban en su cabeza, llamándolo una y otra vez para que volviera a la cabaña. Hace más de 30 años, el campamento Verdemar fue clausurado tras una tragedia que nadie en el pueblo ha querido recordar. 7 adolescentes desaparecieron durante una noche de tormenta y sus cuerpos nunca fueron encontrados. La única pista fue una fogata apagada y las tiendas vacías que aún permanecían en el claro del bosque. Las investigaciones no lograron descubrir qué sucedió, y los rumores sobre lo ocurrido crecieron. Algunos decían que un asesino en serie los había acechado, otros creían que había algo más oscuro en ese bosque, una presencia que reclamaba vidas en cada tormenta. Años después, el campamento fue abandonado y la naturaleza comenzó a reclamarlo. Las malas hierbas cubrieron las cabañas y el silencio reinó en ese rincón olvidado. Sin embargo, la historia nunca murió. Para los jóvenes del pueblo, Verdemar se convirtió en un desafío. Era casi un rito de iniciación que los más valientes pasaran una noche allí. La mayoría no aguantaba mucho tiempo, espantados por el ambiente lúgubre y las historias, pero siempre regresaban, excepto uno, Eric, quien desapareció años atrás tras entrar en el campamento y nunca volvió a ser visto. Esta es la historia de 5 amigos que, en busca de aventura y emociones fuertes, decidieron pasar una noche en el antiguo campamento. No sabían que estaban a punto de repetir el ciclo de desapariciones y que el campamento aguardaba algo más que silencio. Miguel, Carla, Andrés,
Laura y Sofía eran amigos de toda la vida. Habían crecido escuchando las historias del campamento maldito, y aunque todos sabían del peligro que entrañaba, la tentación de desmentir las leyendas fue más fuerte. Decidieron organizar una escapada de fin de semana a Verdemar. Armados con linternas, sacos de dormir y provisiones para una noche, partieron al atardecer, creyendo que lo más difícil sería soportar el miedo que ellos mismos se estaban creando. El trayecto hasta el campamento fue largo y complicado. El sendero que llevaba al claro estaba casi borrado por el paso de los años, y la vegetación densa complicaba el camino. Conforme avanzaban, el grupo notó que el bosque parecía más sombrío de lo habitual. Incluso los sonidos naturales, como el canto de los pájaros o el crujido de las hojas bajo sus pies, empezaron a desvanecerse. El aire se volvía más frío a medida que se acercaban al lugar. Cuando finalmente llegaron al campamento, lo que vieron fue desolador. Las cabañas estaban en ruinas, las ventanas rotas y los techos parcialmente hundidos. La fogata en el centro, la misma donde según las historias se había visto por última vez a los desaparecidos, seguía intacta, como si alguien hubiera pasado tiempo allí recientemente. A pesar de la inquietud que sentían, Miguel intentó mantener el ambiente ligero. Montaron sus tiendas, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias de miedo para divertirse. Pero, conforme avanzaba la noche, las bromas se desvanecieron. El aire era cada vez más opresivo, y un extraño zumbido, apenas perceptible, comenzó a llenar el ambiente. Primero fue Carla la que lo mencionó, pero pronto los demás también lo escucharon. El sonido era tenue, casi como un susurro en el viento, pero no había viento. Cada vez que uno de ellos intentaba identificar de dónde venía, el zumbido se detenía. Laura, siempre la más sensible del grupo, empezó a sentir que algo no estaba bien. Propuso que se fueran, que pasar la noche en aquel lugar era una mala idea. Pero los demás, aunque incómodos, no querían parecer cobardes. Decidieron quedarse y esperar a que amaneciera. Alrededor de la medianoche, el zumbido se intensificó. Ahora no eran solo murmullos, eran voces, palabras entrecortadas que no podían entender. Sofía, aterrada, gritó que había visto algo moverse entre los árboles. Todos apuntaron sus linternas hacia el bosque, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Los susurros parecían más cercanos, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra. De repente, Andrés, quien siempre había sido el más escéptico, se levantó de un salto y comenzó a caminar hacia el bosque. Parecía en trance, como si las voces lo estuvieran llamando. Miguel y Carla lo persiguieron, gritando su nombre, pero él no respondía. Se internó entre los árboles, y cuando lo alcanzaron, lo encontraron de pie frente a una de las viejas cabañas, mirando hacia el interior, como hipnotizado. Dentro de la cabaña, algo se movía. Algo que no debería estar allí. Lo que vieron dentro de la cabaña les heló la sangre. No eran personas, ni animales. Las sombras, difusas y alargadas, se movían de una manera imposible, como si las reglas del espacio y el tiempo no se aplicaran en aquel lugar. Las figuras se retorcían en silencio, proyectándose sobre las paredes y el suelo, pero no tenían cuerpos físicos. Sin embargo, lo más aterrador fue ver cómo una de esas sombras se deslizó hacia Andrés, rodeándolo como si lo estuviera absorbiendo. Carla gritó y lo agarró por el brazo, intentando sacarlo de allí, pero fue inútil. Andrés cayó de rodillas, con los ojos en blanco, mientras el susurro se volvía ensordecedor. Miguel, en estado de pánico, logró sacarla de la cabaña a la fuerza, pero Andrés quedó atrás, inmóvil. Cuando regresaron al campamento, Laura y Sofía estaban desaparecidas. Las tiendas estaban vacías, y el fuego que habían encendido se había apagado. Todo parecía haber sido abandonado en medio de la prisa. Miguel, temblando, intentó llamar a la policía, pero no había señal. En ese momento, Carla comenzó a escuchar su propio nombre, susurrado en el viento, proveniente del mismo lugar donde habían perdido a Andrés. El terror los paralizó. Sabían que no podían quedarse, pero tampoco sabían cómo salir. Las voces continuaban,
llamándolos cada vez más fuerte. Desesperados, comenzaron a correr hacia lo que creían que era el camino de salida, pero cuanto más corrían, más se daban cuenta de que estaban dando vueltas en círculo. El campamento seguía apareciendo frente a ellos, como si el bosque no los dejara escapar. Finalmente, Miguel y Carla llegaron al claro nuevamente, pero no había rastro de las tiendas ni de sus amigos. Solo la fogata apagada, como aquella noche de hace 30 años. El susurro ahora era claro, nítido, como si miles de voces hablaran a la vez. Y en el centro del claro, las sombras se reunían, tomando forma, mirándolos. En su último acto de desesperación, Miguel intentó huir, pero algo lo agarró por el tobillo. Carla, aterrada, corrió hacia el bosque sin mirar atrás, pero lo último que escuchó antes de que el silencio la envolviera fue el grito de Miguel, ahogado por las voces. La mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Carla vagando cerca de la carretera, en estado de shock. No recordaba lo que había sucedido ni cómo había escapado. Los demás nunca fueron encontrados. El campamento, sin embargo, seguía igual, como si nada hubiera ocurrido. Pero aquellos que han pasado por allí desde entonces dicen que, si te acercas lo suficiente en una noche de tormenta, aún puedes escuchar los susurros. Y, si eres desafortunado, tal vez te llamen por tu nombre. En lo profundo de los montes grisáceos hay un sendero del que pocos han regresado. Los lugareños lo llaman el Sendero Sombrío, una ruta apenas visible entre los árboles más antiguos y retorcidos del bosque. Según la leyenda, este camino nunca termina de la manera que uno espera. Quienes se adentran en él suelen perderse, desorientados por el entorno siempre cambiante, y algunos nunca regresan. Los aldeanos cuentan historias sobre caminantes que desaparecieron y sobre aquellos que lograron volver, pero completamente transformados, como si hubieran visto algo más allá de la comprensión humana. Una pareja joven, Sergio y Marta, no creían en las historias de los aldeanos. Para ellos, el Sendero Sombrío era solo un mito, una invención para asustar a los turistas. Ambos eran excursionistas experimentados y habían recorrido todo tipo de rutas difíciles, sin nunca perderse ni sentir verdadero peligro. Así que, armados con sus mochilas y sus mapas, decidieron desafiar el sendero, creyendo que sería otra aventura más que podrían tachar de su lista. Lo que no sabían es que, en lo profundo de ese bosque, el tiempo y el espacio no eran lo que parecían. Y que, una vez que el sendero te elige, es casi imposible escapar de su embrujo. El día que eligieron para la excursión parecía perfecto. El cielo estaba despejado y el aire fresco. Los primeros tramos del sendero no presentaron ningún desafío. Sergio, con el mapa en mano, iba liderando el camino, mientras Marta hacía fotografías del paisaje. Todo parecía tranquilo, casi aburrido. A pesar de la advertencia de los lugareños, ninguno de los dos sentía el más mínimo indicio de peligro. Después de varias horas caminando, el sendero empezó a cambiar. Los árboles, antes dispersos y altos, comenzaron a agruparse, bloqueando cada vez más la luz del sol. La temperatura descendió sin razón aparente y una niebla baja comenzó a formarse en torno a ellos. Marta comentó que no recordaba haber visto esa parte del bosque en ningún mapa, pero Sergio le restó importancia. Es un bosque, dijo, los árboles cambian con el tiempo, es normal que no todo esté registrado. Confiando en la brújula y el mapa, siguieron caminando. Sin embargo, el ambiente se volvió más tenso con cada paso. A pesar de que intentaban mantener una conversación ligera, ambos comenzaron a notar algo extraño, el silencio. Ya no se escuchaba el canto de los pájaros ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Incluso sus propios pasos sonaban amortiguados. Como si el bosque los estuviera aislando, envolviéndolos en una burbuja de silencio absoluto. Horas más tarde, cuando intentaron regresar, se dieron cuenta de que estaban completamente desorientados. El sendero que habían seguido había desaparecido. El bosque se extendía en todas direcciones, pero ningún camino claro se distinguía. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Decidieron regresar sobre sus pasos,
pero pronto notaron que estaban caminando en círculos. Cada vez que llegaban a un punto que creían reconocer, los árboles y la vegetación parecían haber cambiado. El sol, que se había mantenido en lo alto, ahora se ocultaba tras gruesas nubes grises. La oscuridad llegó de repente, como si alguien hubiera apagado la luz. Encendieron sus linternas, pero la niebla que ahora envolvía todo lo que les rodeaba hacía que el haz de luz apenas penetrara unos pocos metros. Fue entonces cuando lo escucharon, un crujido a lo lejos, seguido por un susurro que no pudieron identificar. Marta sugirió que tal vez se trataba de otro excursionista, pero Sergio sabía que eso era improbable. Estaban demasiado lejos de cualquier ruta conocida. A pesar de eso, decidieron seguir el sonido. Si había alguien más en el bosque, podrían obtener ayuda. Caminaron hacia el origen del susurro, pero cuanto más avanzaban, más parecía que el sonido se alejaba. Era como si algo jugara con ellos, llevándolos más adentro del bosque, más lejos de cualquier posibilidad de escape. Horas más tarde, ya completamente agotados, llegaron a un claro en medio del bosque. Allí, lo que encontraron los dejó sin aliento. Había una fogata apagada, y alrededor de ella, mochilas y equipo de campamento dispersos por el suelo. Todo parecía haber sido abandonado a toda prisa. Sergio y Marta reconocieron algunas de las mochilas. Habían leído sobre esas personas en las noticias, excursionistas desaparecidos en la misma área en los últimos años. El pánico se apoderó de Marta. Insistió en que se fueran de inmediato, que dejaran todo y corrieran. Sergio estaba de acuerdo, pero cuando intentaron encontrar el camino de regreso al bosque, se dieron cuenta de que el claro parecía moverse a su alrededor. La salida que creían haber visto minutos antes ya no estaba. De repente, escucharon pasos detrás de ellos. Al girarse, vieron algo que les heló la sangre, figuras humanas, borrosas, saliendo de entre los árboles. Al principio, pensaron que eran otros excursionistas, pero al acercarse, se dieron cuenta de que sus movimientos eran extraños, antinaturales. Eran como sombras, pero con formas humanas. Parecían caminar y tambalearse hacia ellos, sin emitir sonido alguno, excepto por un débil susurro que llenaba el aire. Sergio intentó mantener la calma y gritó, pidiendo ayuda. Pero las figuras no respondieron. Simplemente se acercaron más. Sus rostros no tenían expresión, como si no estuvieran realmente allí. Y entonces, Marta lo entendió, esas no eran personas vivas. Eran los perdidos del sendero. Aquellos que habían desaparecido y que ahora vagaban por el bosque, atrapados para siempre en una existencia entre la vida y la muerte. Marta gritó, desesperada, y comenzó a correr. Sergio la siguió, ambos corriendo a ciegas a través de la niebla y los árboles. Pero, por mucho que corrieran, las sombras lo seguían de cerca, susurrando sus nombres. Las voces eran suaves, pero llenas de tristeza, como si estuvieran tratando de advertirles algo o de arrastrarlos hacia su mismo destino. Finalmente, después de lo que parecieron horas corriendo, Marta tropezó y cayó. Sergio la ayudó a levantarse, pero en ese momento se dieron cuenta de que estaban rodeados. Las sombras, ahora más cercanas que nunca, los observaban. Los susurros se volvieron ensordecedores. En un último intento de escapar, Sergio levantó su linterna hacia las figuras, pero la luz apenas las afectaba. En ese instante, Marta sintió una mano fría tocando su hombro. Al girarse, vio uno de esos rostros vacíos a solo unos centímetros de ella. La oscuridad los envolvió. Días después, una patrulla de rescate encontró sus mochilas en el mismo claro donde habían estado las pertenencias de otros excursionistas desaparecidos. No había señales de Sergio y Marta, y el sendero sombrío, una vez más, se había tragado a dos más de los suyos.